Bueno, lo primero que vamos a hablar de esta aplicación es la parte del correo en sí. Para yo añadir una cuenta, yo aquí tengo añadida tres ya. Voy a añadir una nueva. Vamos a ver, yo tengo tres y las tres son de Hotmail o Outlook. Vamos a añadir una cuenta nueva, le doy aquí a cuenta. Y cuando le doy a cuenta, me sale esta pestaña. Si le doy aquí a cuentas, cuando le doy a cuenta, me sale esta pestaña. Le doy aquí a agregar cuenta. Y aquí me va a abrir la ventana. Y me permite seleccionar de quién yo quiero agregar una cuenta. Si en tu empresa tú tienes una cuenta de empresa y tú le das, por ejemplo, aquí y no aparece al escribir el correo, te dice que no existe, prueba con este, que es de Office 365, porque posiblemente lo tengan configurado. A pesar de que son de la misma, de las dos de Microsoft, pero esto es más para empresarial y este más para cosas personales, también en alguna empresa para empresa, pero va a depender del tipo de empresa y cómo esté inscrita. Si tiene Office 365, entonces tú seleccionas esta opción y te va a aparecer ahí la cuenta. Si no te aparece con esta, te aparece con esta. Si voy a agregar una cuenta de Gmail, puedo agregar una de Outlook o de Office 365 de Outlook arriba. En este caso lo voy a utilizar de Gmail. Le doy a Gmail y sigo los pasos. El correo que voy a guardar. Le doy a siguiente. Me está pidiendo que escriba una palabra. Vamos a para confirmar que no soy un robot. Darle siguiente. Ahora me pide mi contraseña. Si todo está bien, entonces ya me dice que confirme. Voy a permitir. Y ya automáticamente se me agregó aquí, abajo, como ven, miren el mensaje que me apareció. Este mensaje proviene de esta misma aplicación. Le doy aquí a hecho. Y listo, ya se me comienza a agregar los correos automáticamente. Como pueden ver, ahí estaban subiendo. Y simplemente doy clic en esa cuenta y ya automáticamente me aparecen todos los correos que tengo ahí. Y sencillo, o sea, puedo ver los correos, puedo tener varias cuentas, tanto de Outlook como de Gmail, simplemente doy clic en una y paso y veo lo que quiero de, de ese correo, de esa cuenta. Tengo aquí abajo, dice carpetas, la bandeja de entrada, borrador, enviado, donde dice más, tengo más opciones, ya que tengo en los demás correos, borrador, correos no deseados, spam, y aquí lo tengo, y tengo lo que necesite.